vemos a Jesús que salía y lo primero mensaje que dijo, ¿cuál fue? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo eso Jesús? Mucho pecado. Porque Él fue enviado para restablecer el reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿por qué trae la primera palabra arrepentíos? ¿Por qué la trae? Porque esa palabra es bastante importante y vital en cada una de nuestras vidas. No la digo yo, lo dice la palabra, arrepentidos. Porque hay personas que pueden ser, ir a una iglesia, conocer algo de la Biblia, orar o cantar y así. Tenemos hoy día en la muchedumbre de cristianos un revoltillo de personas. Porque el enemigo se ha metido y ha traído cantidad de situaciones y no entendemos que nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento, que es el cambio. Arrepentimiento es cambiar. Si veré en esa dirección, ahora voy para la otra porque es allá donde yo debo ir. Un cambio. Ahora, los cambios necesitan que nosotros nos dispongamos para cambiar. Porque una persona puede escuchar 1000 predicaciones de arrepentimiento y seguir lo mismo. Porque dice, bueno, yo estoy esperando hacerme más viejito para cambiar cuando me retire el trabajo. O cuando sea más libre, o cuando esto. Y de esa manera. Yo hace unos años atrás conocí muchas personas en otros países que estaban diciendo, yo estoy esperando mi retiro para entrar al servicio de Dios. ¿Sí me entiendes? Estas personas estaban esperando que ya cuando estuvieran casi liquidados, estaban equivocados. Porque realmente el Señor está diciendo, arrepiéntete, porque yo te estoy necesitando en este tiempo. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de hoy. Él te está necesitando a ti y a mí. Pero nosotros estamos diciendo, ay Señor, que todavía no me puedo arrepentir. Tengo un odio contra alguien, tengo un disgusto, tengo esto. Ay Señor, perdóname, pero usted sabe, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Y ahí estamos. Hay que coger y liquidar eso. Porque el arrepentimiento es ¿qué? Cambio. Y entonces, para combinar eso, Jesús dijo, arrepentíos. ¿Y qué dijo después? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Él traía el reino. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, pero este pastor me está hablando de una cosa y me dice de otra. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se dejaron engañar por Satanás, el Señor lo reprenda, y rompieron esa relación con Dios que los tenía con todo en el huerto, rompieron eso. Y tuvo que el mismo Señor fabricarles una ropa con sus ángeles, con pieles, porque estaban desnudos, y sacarlos del huerto. Porque ya esta gente no podía vivir ahí, porque iban a llevar el pecado, ya llevaban pecado. Y el inicio de ellos afuera, ustedes ya lo saben, que el Señor les llamó en orden y hubieron muchas cosas que vinieron contra ellos. De ese tiempo a unos cuantos siglos no se predicaba el reino de Dios. Se hablaba de Dios. Se hablaba como Dios tenía que actuar muchas veces contra el pueblo. Dios muchas veces mandaba matar 7,000, 10,000 que no estaban funcionando. Pero el Señor tenía el plan de traer a su Hijo Jesucristo para con una manera
de gracia venir y entonces tratar con nosotros. Entonces el Señor Jesús por eso dice, mi reino está en medio de vosotros. Quiere decir la importancia de nosotros ser moldeados por el Señor. El arrepentimiento trae cambio y nos va haciendo entender la importancia de que el Señor viva en mi vida. Porque el Señor no vive en la medalla que le vendían o en la imagen que estaba allí que hizo una persona con yeso. No. El Señor vive en tu corazón. Y para que viva en el corazón es necesario entender que pertenecemos a un reino. ¿Se acuerda que el Señor les dijo claramente una vez que si nosotros somos de Él, pertenecemos a su reino? ¿Sí o no? ¿Y qué es un reino? Un reino tiene dos clases de personas, que es el rey y los súbditos. Son dos clases de personas. Aquí mismo en este país está el que manda allá y tiene otros diseminados por el país para mandarnos, pero es uno el que tiene la voz cantante mayor. Entonces, hermanos, el reino del Señor vino Jesús a enseñarnos. Cuando miramos allá en Juan, encontramos en los primeros capítulos que Juan iba caminando y de pronto, que Jesús iba caminando y de pronto uno de sus discípulos, no discípulos de él, sino de Juan Bautista, lo vieron. ¿Y qué dijeron? No quisiera tomar tanto tiempo, pero vamos a buscar a ver en Juan, porque algunos de ustedes dirán, bueno, ¿usted dónde está? Pero ahí en Juan, al principio, capítulo 1 de Juan, verso 35. ¿Qué dice la palabra? Y yo le vi, ya dado testimonio, estoy leyendo el 34, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguías, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día como hasta la hora 10, o sea, tarde. Hay que notar algo especial. Los discípulos de Juan Bautista primeramente tuvo discípulos, que fue el que estuvo un poco antes que Jesús lo envió Dios para abrir el camino. Pero ahora hay dos discípulos de Juan Bautista que están ahí, que aquí lo dice la palabra. Y vieron pasar a Jesús y Juan les dijo, ese es el Cordero que quita los pecados del mundo. Y ellos dijeron, vamos a ir detrás de él. Y se fueron caminando, mirando, a ver. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Ah? ¿Qué dice usted cuando alguien quiere saber de la palabra de Dios? 38. Volviéndose José y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
Nótese que hay algo especial. Cuando tú estás en el reino de Dios, no estás para salir corriendo. Ay, es que esta persona sabe más, tiene más, o está muy entendido. Oyeron a Juan Bautista decir, este es el hombre que quita los pecados del mundo, y entonces ellos dijeron, pues vamos a ir tras él, y comenzaron a caminar y a mirar. No le hablaron nada, iban caminando como el que va persiguiendo a otro, no, a ver, ¿a dónde va? Pero Jesús paró y les dijo, ¿qué queréis? Ahí dice la palabra, ¿está claro o no está claro? ¿Ah? ¿Qué buscáis? Le dije, ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Y qué les dijo él? ¿Ah? No, él no les dijo, ellos. ¿Dónde moras? Uno le habla a alguien de la palabra de Dios y que no vaya a saber dónde vivo yo porque se me borra un lío. No. Jesús le dijo, ¿qué fue la respuesta de Jesús? ¿Ah? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día como hasta la hora 10:00. Ya era tarde. Vinieron con él. Estaban caminando con él. Les dijo, vengan, conozcan dónde mora. Porque ellos decían, pero si este es el Hijo de Dios, debe tener una cama que vuela, o estaban pensativos que sería. Y se vinieron y le dijo, no, vengan. Y lo llevó donde él vivía, y se dieron cuenta que él dormía lo mismo que las otras personas, y era en el suelo, él comía lo mismo que los otros todos, y estaban allí. Pero había algo especial en él. Lo especial era que él estaba hablándoles de las grandes verdades, del cambio, del arrepentimiento, del vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y ellos estaban extasiados. Usted cuando entra a un sitio de primera vez a visitar, no se va a quedar 10 horas. Usted llega allí y se va. Pero no, ellos se quedaron. Yo creo que ellos se quedaron hasta que Jesús allí había comida y comieron y estuvieron juntos. El reino de los cielos, hermanos, no es un reino de carreras, es un reino de orden. La gloria sea para el Señor. Entonces, nótese cómo comenzaron los primeros discípulos. Aquí comienzan los primeros discípulos. Unos vinieron mirando qué pasaba y ahora ya entendieron lo que había allí. Y dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Nótese algo especial. ¿Quién era Simón? ¿Me están oyendo? Simón en el mundo pecaminoso se llamaba Simón. Pero el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro. Tú eres la piedra. Y por eso es que alguna religión cristiana cogió y dijo que ellos habían construido la iglesia de ellos allá en Italia encima de la piedra que era Pedro. Pero hay unas confusiones que hay que mirarlas bien en la palabra de Dios, que eso no es correcto. Pedro era un hombre que era fuerte en su fe y dispuesto para ir adelante, y daba el paso adelante. No que no falló, alguna vez falló y Jesús tuvo que orar por él para levantarlo, para que fuera guardado de caer mal. Entonces, hermanos, el Señor comenzó a llamar aquí los que discípulos. El Señor no gastó la boca diciendo, y nos vamos a reunir esta tarde. No. Esos dos que llegaron comenzaron a llamar, uno al hermano, el otro al tío, al primo, y allí comenzaron a venir todos a ver lo que había, y notaban lo que había porque Jesús lo expresaba no solamente en palabras, sino en su vida. Y eso era algo que mostraba al reino. El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado.
Y si nosotros estamos en el reino de los cielos, tenemos que aprender a vivir en el reino de los cielos. Pero muchos, no quiero usar una palabra porque podría herir, pero tú quieres entrar al reino de los cielos sin papeles. Ahí hay un orden. Aquí en lo humano, pues. Pero en el reino de Dios, por eso Él dice, ¿qué es lo que Él dice? Arrepentidos. Ríndase al Señor, porque tú vas a poder entrar al reino. Entonces es lo que nos va a ayudar. Cuando yo dije papeles, no me vayan a malentender. Estoy diciendo es que muchas personas dicen, no, yo aquí me meto y ahí voy, ahí de alguna manera me ajusto. No, en el reino de Dios no puede ser así. El reino de Dios es un reino organizado, ordenado. Por eso fue que el Señor le dio revelación a muchos hombres de Dios para que tengamos la palabra de Él. Aunque muchos la queremos ignorar, muchos queremos decir, no, eso a mí no me parece, aquí, allá, y nos escudamos. Pero la verdad es que la palabra nos está diciendo lo que prediqué hace unos domingos atrás, en otros meses, 2 meses atrás, de la Biblia. La Biblia es como la lluvia, como la nieve, cae y no vuelve arriba, queda aquí para dar fruto. Y mi palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, por más que diga que no, está ya en tu vida. ¿Sí me entiende? Eso lo dice Isaías 55, versos 10 y 11. Vayan a la palabra. No volverá a mí. No, es que yo soy de los duros. No puede ser de los duros. Pero si la palabra la oíste y llegó a ti, tú ya eres responsable. Entonces, estos discípulos comenzaron a aprender, a cambiar. Era un grupo de personas que yo creo que ningún predicador, ningún sacerdote hubiera tomado para nombrar a los discípulos. En otras palabras, era el corte transversal. Quiere decir que si hay una tela como este salón, la cortamos por una parte así, para se daña. Eran muchos peleoneros, bebedores, unos que habían matado hasta soldados del ejército romano, eran contrarios de los que habían invadido a Judea. Llevaban muchas cosas, habían varias cosas. Habían también cobradores de impuestos, había de todo. Cualquiera que vio esos discípulos de Jesús decía ese chorro de sinvergüenza que el Señor buscó. Pero lo que Él comenzó fue a que fueran formados, aprendieran la palabra, comenzaran a vivir, a cambiar, a ser diferentes. Porque si usted es cristiano y está lleno de ira, lleno de disgusto, lleno de engaño, de nada le va a servir. Eso es una cosa que no sirve. La paz tiene que estar en nosotros. Jesús dijo una vez, yo les doy la paz que nadie les puede dar. ¿Sí me entienden? Y eso es importante. Entonces los discípulos aprendieron con Jesús a ser formados en la palabra, aprendieron a poner en práctica los mandatos. No fue fácil. Algunos me decían cuando les hablaba del discipulado, hace un tiempo atrás, me decían, pero pastor, esos hombres que eran así, sí, gastó 3 años Jesús. Y lo voy a decir honestamente, 3 años para que ellos aprendieran fue bastante. Jesús hubiera podido llamarlo y decir, bueno, vengan aquí, Pedro, Juan, Andrés, Esteban, vengan todos para acá. Y decirles, bueno, ahora sí, ustedes van a cambiar, van a ser mis discípulos. Y él hubiera podido levantar la mano y decir, son discípulos desde ahora. Y al momento ya todos discípulos, porque él tenía ese poder. Pero ¿por qué Jesús comenzó a andar y enseñarles y a llamarles muchas veces la atención? Porque tenían una cantidad de cosas, hermanos, eran iguales a muchos de nosotros. Pero el Señor fue limpiando.
La gloria sea. Eso es ser un discípulo, hermano. El reino de los cielos y está en donde, en medio de nosotros. Entonces él comenzó, y esos 3 años, 12. Yo le digo una cosa, hay cursos en la universidad de 2 años, hasta de 1, pero estos llevaron 3 años allí inmersos. Y le voy a decir una cosa, que el Señor los tenía para una labor tan grande que ellos ni habían entendido. Ellos se gozaban cuando el Señor decía, tocaba a alguno y era sano de la lepra. Había un ciego y Señor, ten misericordia de mí. El Señor decía, según tu fe, y se sanaba. Y ellos veían todo eso y decían, tremendo, esto está expectante, ver a los cojos levantarse, paralíticos sanarse, vea. Ellos decían, mira, esto está tremendo. Yo los llamaría a los discípulos en ese tiempo, ¿sabe cómo? La familia Miranda, que todo quiere mirar pero no quiere actuar. ¿Sí han visto usted la familia Miranda? En accidentes, en problemas, y todo, y tienen la lengua pero que está como una espada para hablar cosas que hacen, ni entienden lo que ha pasado. Pero la verdad es que el Señor estaba puliendo a ese pueblo, a esos 12 hombres, para un trabajo que, óigame, ¿y sabe cómo terminaron esos 12? Si les digo, usted me dice, yo no quiero ser evangélico ya, yo no quiero ser cristiano. Todos terminaron muertos, aunque hicieron la labor, pero murieron sacrificados. Pero hoy están en el reino de Dios. Tremendo. A donde dicen que construyeron la iglesia encima de Pedro allá en Italia. Pedro no fue nunca a Italia. El que fue a Italia fue el apóstol Pablo, que allá lo mataron, pero predicó la palabra, fue el primero que llegó a predicar la palabra en Roma por 2 años, y tuvo una gran ventaja. El rey, no recuerdo el nombre, el rey de Roma, le ordenó una guardia especial para que estuviera con él, pero él era permitido predicar, y predicó por 2 años y ganó un montón de vidas. La gloria sea para el Señor. Y él viajó por muchos países. Él alcanzó a llegar hasta España. Entonces nos damos cuenta nosotros que realmente cuando una vida entiende lo que es el reino, puede ver las grandes cosas de Dios. Pero cuando yo soy un hermano que simplemente tengo mi oración para defenderme de Dios, para que me salga bien las cosas, estoy equivocado. Porque puede ser que Dios por misericordia está obrando, pero no quiere decir que sea el cumplimiento total. El evangelio del reino no se predicó abiertamente, se predicó, vamos a mirar en Mateo 4, 23. ¿Tienen ahí Mateo 4, 23? La gloria sea para el Señor. Y esta palabra penetre y todo impedimento sea derrotado en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No oigo. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Como les dije, él vino a que este reino se levantara entre el pueblo, y él predicaba el evangelio de ¿quién?
del reino. Ahora, cuando él predicaba el evangelio del reino, ¿qué había? Léanlo, el versículo 23, por favor. ¿Qué había? ¿Ah? Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. En el evangelio del reino se manifestaban las obras de Dios. Eran sanados, eran liberados, eran levantados con poder. Ese es el evangelio del reino. ¿Me están entendiendo? Había sanidad. Hoy ha habido un grave problema, y es que la mayoría a veces de congregaciones predicamos un tipo del evangelio. Hay congregaciones que están solo sanidad, solo profecía, solo hablando de esto, y se quedan ahí. El evangelio del reino, óigame bien, lo cubre todo. El evangelio es como un rompecabezas, por muchas piececitas. Y él lo cubre todo, todo lo cubre el evangelio ¿de quién? Del reino. Por eso cuando una persona dice, a mí me gusta ir a la congregación cuando canta, ay, qué bueno. O dice otro, ay, no, a mí me gusta cuando predican. Y otro dice, no, a mí me gusta cuando hablan ahí adelante. Y esto, no, el asunto no es que a mí me guste, el asunto es que venimos a adorar ¿a quién? A Dios. Cuando estamos hablando de adorar a Dios, ¿ustedes saben cuál es la parte más principal que le dedicamos a Dios? ¿Cuál es? En un servicio. ¿Cuál es? ¿Ah? La adoración. Porque el predicar ahora mismo es para ustedes en el Señor. Pero la adoración es algo que dedicamos para Él. Es para Él. La gloria sea. Entonces nos damos cuenta que el evangelio del reino tiene todo. Pero algunas personas, algunos siervos o siervas cogieron y dicen, este evangelio es así, no, es todo, conjunto. ¿Cuántos queremos ser ciudadanos del reino de Dios? Para ser ciudadanos del reino de Dios tenemos que comenzar a poner en práctica su palabra. No dejarnos engañar de las cosas de una o de otra, sino que en práctica esa palabra venga a nosotros. Vosotros sois del reino de Dios. Ahora, el problema grande es porque los discípulos tenían luchas. ¿Ustedes creen que cuando Jesús estuvo con ellos todo era riendo? Cada discípulo allí tenía una costumbre de ser. Cuando los discípulos vieron que Jesús lo usaba el Padre tanto y él era usado, dijeron, dos discípulos dijeron, y ustedes lo verán en la Biblia, búsquenlo allá en Mateo, no le voy a dar la cita para que lea la palabra. Y dijeron, ¿a cuál de los dos nos va a poner el Señor a la derecha y al otro a la izquierda? ¿Ah? Ya estaban buscando tronos, ¿a dónde nos vamos a hacer aquí y allá? Y entonces estaban en disputa, discutieron, pero no, a mí me va a tocar porque mire, yo soy más bien parecido que usted y el otro no. ¿Y sabe qué hicieron? Como toda buena madre, fueron donde la mamá. Las madres son buenas y tienen su valor. Y le dijeron, mamá, hable con el maestro para ver en dónde nos va a tocar sentarnos a nosotros. ¿Ah? Manipuladores los niños. ¿Usted cree que Jesús no pasó por ahí? Y vinieron y se lo dijeron. Pero se encontraron con una piedra grandísima. El que quiera hacer, esto no me pertenece a mí, sino a mi Padre, y el que quiera ser mayor entre vosotros, tiene que ser el menor. De una vez los bajó del caballo. Esos eran los discípulos. En los discípulos habían ciertas cosas, hermano. Porque ellos querían.
Mira Pedro. Vienen a capturar a Jesús y ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y venga para acá. ¿Con quién peleamos? Y de una vez le tomó la oreja. Y Pedro esperaba que el Señor le dijera: bravo Pedro, métale la espada de acá. Pero Pedro no. El que hierro mata, hierro mata. Cogió la oreja y se la puso. Y todavía esos sinvergüenzas que venían a llevar al Señor vieron ese milagro y todavía estaban ciegos. Porque hermano, la persona que está ciega todavía ve la obra de Dios y el enemigo la sigue cegando para que no entienda, no vea y no sienta. Y Pedro tuvo que aprender algo ahí. Y algo más adelante aprendió. Si hablamos de los discípulos, todos tuvieron una labor diferente. Y sus ministerios fueron para las diferentes partes del mundo. Uno de los discípulos que más se habló fue de Pedro. Pero ¿quién llegó primero que Pedro? El hermano Andrés. Y muy poco se habla de Andrés. De Andrés se habla cuando los 5,000 o 10,000 que no había para darles de comer y apareció un niño con 5 panes y 2 peces. Y Andrés fue el que lo vio y le dijo: venga para acá. Los otros no, los otros estaban desanimados. Y le dijo: maestro, hay un niño que tiene aquí 5 panes y 2 peces. Y de una vez el Señor le dio la gloria al Padre, comida para todos. Desde ahí no se vuelve a hablar de Andrés en la Biblia. Pero Andrés fue quien llevó la palabra de Dios a Rusia, a todos esos países allá donde ortodoxos, católicos ortodoxos, allá llevó la palabra y allá murió. Entonces nos damos cuenta que el Señor no nos tiene aquí en la vida para pasarla bueno, simplemente trabajar hasta que esté viejita, viejito, cuando ya no pueda, pues ve ahí. No, sepa usted que usted está criado o creada para una mejor labor en el Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces el evangelio del reino tiene todo. Todo. Ahí hay profecía, ahí hay milagros, hay sanidades. Ahí está todo y está la palabra. Porque mucha gente es muy resistente a la palabra de Dios. Y a veces pueden tener una Biblia grandota y no la abren para nada. O tienen ahí en el teléfono y lo que buscan a ver es el testigo que miremos y después, o si no nos ponemos a ver otra cosa, o en la computadora. Y hermanos, entendamos que la palabra de Dios es para edificación, para bendición. Como dijo el Señor, es como la lluvia y como la nieve, que cae y no vuelve arriba, sino viene para regar, para producir fruto. Y así es la palabra, no volverá a él. Digan conmigo, la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Esa es la realidad, hermano. Ay, pero es que a mí me gusta más esta parte que la otra. No se ponga así. Han habido tiempos en la vida del cristiano. Yo conocí una época en mi juventud de cristianos que no los juzgo, pero tenían un issue con la Biblia. Algunas hermanitas ahí en la mesita de noche abrían la Biblia y la ponían con el Salmo 91 para que no me pase nada mal. Ellas pensaban que iba a salir seguro el ángel y iba a batallar. No. La palabra es verdad, pero Él también quiere vida, quiere que actuemos nosotros, porque la palabra es un libro. La palabra, hay otro texto que dice que es letra muerta. Esta letra se vuelve vida cuando tú y yo la ponemos en nuestra vida, en el corazón y la mente, y la podemos practicar. Ahí es donde se hace
vida. De resto, es un libro. Algunos de este libro lo han puesto en la cabeza a ver si les da sabiduría. No. Eso no es un issue. El asunto es que la palabra de Dios se haga verdad entre nosotros. La gloria sea para el Señor. Entonces el Señor quiere que el reino de Él esté en nosotros. ¿Por qué quiere eso el Señor? Quiero decir casi como lo último. ¿Dónde está el Señor en este tiempo? En el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron los hombres cuando la torre de Babel? Génesis 11. Como había sido inundada la tierra después de Noé y la muerte que hubo, cuando las generaciones se levantaron, dijeron: nosotros no vamos a morir aquí. Ser humanos siempre queremos salir adelante de Dios. Y buscaron un lindo valle, un lindo lugar, y comenzaron, todos hablaban un solo idioma, y comenzaron, bueno, traigan ladrillos, traigan la cosa, y comenzaron a preparar una torre gigante. ¿Sabe cuál era el propósito de esa torre? Cuando Dios inundara la tierra, llegar a la casa de él. Figúrate, mira, usted inunda aquí la tierra y nosotros para arriba. ¿Ah? Y dice que Dios vino y los vio. Todos los juiciositos estaban allí, esos sonrientes, y cada uno, las familias juntas, trabajando. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pues cambió los idiomas. Resulta que de un momento a otro, por familia, ya los Petro y Benjamín, como marido y mujer y sus hijas, entendían un idioma y iban a hablar con Mario, con Carla, con sus hijos, y no se entendían. ¡Hache muchacha! Así pasó. ¿Y qué le pasa a uno cuando las personas no lo entienden? Dígamelo a usted, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo se siente? ¿Ah? La palabra lo dice. Uno se siente frustrado. Y uno trata de decir, ya sé, y pues no le entendieron nada. El Señor dijo, a estos hay que confundirle la lengua, pues si no van a hacer lo que quieren hacer, no lo van a hacer. Porque a veces se nos olvida que Dios es el Dios superior. Y esa es una de las cosas que casualmente allá en el reino del Señor, para entrar a ese reino, es necesario ser ciudadano de ese reino. La palabra lo dice. ¿Por qué lo dice ciudadano? Tú eres una persona que no entiende nada de Dios y va a entrar a ese reino. Lo primero que en el reino de Dios es bendecir a Dios continuamente. Y hay gente que es maldiciendo continuamente. Este sol, esta sequía, esto, no, estamos ahí. Pero resulta que allá lo que estamos en nosotros, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y si tú lo haces, cambia. Si no lo haces, allá problema tuyo. Pero la verdad es esa. Figúrate en el reino de los cielos. Un montón de gente que está diciendo mentiras, barbaridades, de todo, chismes. Esa persona no es de ese reino. Esa persona pertenece al reino. ¿De dónde? A un reino que no es el reino de Dios. Aquí mismo a nosotros nos conocen. Bueno, este reino no era de los blancos, vamos a ser honestos. Este reino era de los indios. Los blancos vinieron, pero llegaron más adelante un poquito.
Hoy cuando llegamos aquí, nos conocen que no somos. Ah, mire, tiene la machi plátano. Ah, mire aquí, mire el bajito. Mira, ese otro grandotote. Esa mujer blanca grandísima. Esto aquí. ¿Sí me entienden? En el reino de Dios no nos van a mirar por la estatura, ni por el color, ni por el rasgado de los ojos. Nos va a ver el corazón, la mente y la forma como nosotros expresamos y actuamos. ¿Se dan cuenta de lo que es vivir en el reino? Aquí usted puede vivir como se le dé la gana, pero usted mismo está en peligro, porque ya se le ha predicado la palabra que queda desde ahora sembrada en tu corazón, quiéralo o no. Mi palabra no volverá. Isaías 55, 10 y 11, léanlo, se lo dejo en la casa, para que no diga este pastorcillo aquí como que me quieres echar vaina. No, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepintamos, hay tiempo de hacer cambios. Decir, Dios, yo voy a cambiar, porque Dios tiene poder y me va a cambiar, me va a hacer diferente o diferente. Eso es, hermano. ¿Me han entendido lo que es el reino? Estar en el reino de Dios, óigame, uno mismo se asombra cuando entra a otro reino que no es en el que uno ha estado. Cuando yo llegué a Corea, yo me acuerdo, comencé y yo decía, ahí está asunto. Lo primero es que me llaman por altavoz y mi letrero grandísimo. Yo dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ha hecho Luis Naranjo acá? Me llamaban. Este es un país donde no hablan mi idioma y todo lo de ellos es bien difícil. Era que en el aeropuerto al salir de aquí no me pidieron el ticket. El ticket allá. Desde ahí comencé yo a ver las cosas un poco diferentes. Nos subimos a los buses que nos llevaban para el hotel y eran como las 6 de la tarde, 6 algo, y estaba oscureciendo, y los carros que estaban con la luz alumbrando para allá en el semáforo apagaban la luz para que los que venían para acá no tuvieran problemas. Comencé a ver que la gente tenía gripa. Los que tenían gripa tenían que ponerse en una mascarilla. Oficial era eso. Comencé a ver cosas diferentes. Y yo decía, pero eso es la misma tierra, el mismo globo terráqueo, pero aquí estoy. Entonces nos damos cuenta que si es aquí en la tierra, ¿cómo será en el cielo? ¿Quieres ir al reino de Dios? ¿Quieres ir al reino de Dios? Simplemente quiero estar aquí en la expectación de que yo quiero ir al reino de Dios, pero no voy a estar. Así que en esta hora, hermanos, le damos la gloria a quién. Al Señor. Aleluya, Dios es bueno todo el tiempo y lo creemos. Así que en esta mañana, si usted no ha buscado al Señor, le ha dicho, Señor, quiero arrepentirme de esta actitud, hágalo ahora. Es el momento que lo haga donde quiera esté. Sé que muchas personas que están mirando allá en otros países, en otros estados de este país, es necesario que te rindas. Y es necesario que, lo que dijo el Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado para todos nosotros y para los que están allá. Bendiciones. Puestos de pie. Aleluya. Vamos a orar. No olviden que el día miércoles, martes, tenemos el ayuno. El día miércoles tenemos el martes tenemos, y el miércoles tenemos la transmisión a las 8 de la noche y el viernes de 11 a 12 y el jueves allá en Community Center de Golden Gate
a las 7 y el día domingo aquí a las 11 ahora. Oremos. Amante Dios, hemos estado aquí reunidos para adorar, bendecir tu nombre, reconocer que tú eres un Dios de poder, un Dios maravilloso. Bendice cada vida que ha venido en esta hora. Toca cada corazón, Señor. Tú eres el Dios que puede hacer los cambios. Tu palabra ha sido enseñada y no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu santo amor. Esta semana la entregamos en tus manos. Guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Ahora, Señor, bendice cada vida que va para su hogar. Guárdalos y guárdalos de todo peligro de accidentes, de daño en los carros, de todo mal, Señor. Y ayúdanos a permanecer firmes y anunciar tu palabra a otros. Señor, gracias, porque tú estás obrando. Que la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y por siempre. Amén.